Mi nombre es Arturo Calderón, y en nombre del Comité de Extensión y Vinculación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción les doy la mejor bienvenida a este evento que estamos organizando junto a UC Davis Chile para transmitir y transferir algunas herramientas de manejo para poder, de alguna manera, apoyar a nuestros agricultores y agricultoras quienes se vieron afectados recientemente por 3 semanas de incendios forestales bastante inclementos. Este evento es un evento que está en modalidad híbrida. Tenemos algunas personas que nos han enviado por su asistencia y otras que están conectadas y que se van sumando durante esta mañana. Le damos la bienvenida también a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, al señor director de campus, Pedro Pablo, al señor decano de hoy, al señor director de campus, Pedro Pablo, al señor decano, Guillermo Wells, a la directora de Extensión y Vinculación de UC, al doctor Mark Batany de UC Davis, que viene hoy día a darnos una interesante charla, a todos nuestros telistas de UC Davis, que viene hoy día a darnos una interesante charla, a todos nuestros telistas que nos han hoy día premiado realmente con su participación muy entusiasta ya de trabajos de investigación que se han realizado tanto en California como en Chile para poder combatir esto. A continuación quisiera dar la bienvenida a nuestro decano, el señor Guillermo Wells, que nos va a dar la bienvenida oficial y algunas palabras para abrir el seminario. Muchas gracias. En su zona de cobertura y contaron más de 5 millones que ellos identificaron como alto riesgo. Muy difícil para este cambio que ya realmente tenemos que hacer. Otra cosa es que, como Chile, somos una zona de terremotos. Y yo no sé el efecto, si hay otro riesgo, ahora si enterramos tubos con cables eléctricos. Eso, así que hay que pensarlo bien antes de hacer este tipo de trabajo. Este es la proveedor en el norte y parte central de California, que en el rojo es climáticas. Y muchos, más de 1.200, la última vez que yo vi de la lista. ¿Y por qué? A gran costo. Y aquí en este mapa, todos esos puntos azules indican dónde están. ¿Okay? Están poniendo estas estaciones que están más altas, porque son zonas muchas veces que tienen esta red. Ahora ellos tienen información en el momento de cómo están las condiciones de tiempo que van a afectar el riesgo de incendios. No sé cuánto costó, así que fue una inversión muy importante, pero eso fue a consecuencia, ellos eran culpables en algunos incendios anteriores y las cortes realmente obligaron a ellos a cambiar su método de hacer negocio. Así que este es parte de su solución, evitar más su red eléctrica. Aquí su rango de cobertura. Estos colores, estos símbolos indican en el momento qué está pasando con la red. Esto fue un día la semana pasada. Y si estos círculos verdes indican que en ese momento hay un corte que afecta, cada círculo dice que es un corte que afecta entre 1 y 49 usuarios. Sí, esos son cortes normales, ¿no? De mantenimiento o de triángulo. Si ven que la situación del bien de cortes, pero mucho riesgo de incendios, y cada símbolo de este triángulo representan donde siempre están afectados por estos cortes. Pasan con frecuencia ahora. Ahora eso es la queja. Pero entiendo la posición de esta empresa, que si ellos no lo hacen y hay un incendio, todos van a culpar a ellos de todo el daño de todo eso. Así, en medio de la cosecha, toda la fruta en la bodega, si la empresa a muchos a invertir en estos generadores eléctricos, que ellos ahora tienen que tener maquinaria así, en este ejemplo es como una escala o algo así. Además, la gente en sus casas están comprando máquinas chiquitas de gasolina o algo así, que también para tener una fuente de luz si la empresa corta. Así que entendemos la necesidad de hacer esto, pero es un gran inconveniente si ocurre un incendio. Están usando principalmente datos de satélite para esto. Hoy en día hay dos tipos de satélite en el mundo, digamos, que están volando a la superficie. Pero
dan información con poca frecuencia. Sacamos un valor cada 5 días, por ejemplo. Otro tipo de satélite están en la misma posición siempre, encima de la superficie, pero están muy lejos. Y el detalle de su información, este gráfico demuestra en esta zona aquí, cada cuadrito de color indica que el satélite detectó calor, que normalmente se asocia con un incendio. No es siempre un incendio, pero puede indicar con una buena... En los últimos 60 minutos, este satélite detectó calor aquí. Hace 1 a 3 horas y 3 a 6 horas. Así que se ve el movimiento también de lo que es, si es un incendio. Este es ahora muy útil porque muchas veces estos incendios empiezan en lugar de responder. Una herramienta principal que usamos, el Estado de California mantiene, realmente son los principales en responder estos aeronaves o aviones o helicópteros y tiene más de 60. Esto es realmente una inversión muy impresionante, muy importante para el Estado. Lo usan para eso que tengan. 60 es mucho, pero California es grande y muchas veces cuando hay incendios hay el uso de estos. Y además cuesta mucho, ¿no? Esto es una gran parte del presupuesto de este grupo CAL FIRE para mantener este sistema. Pero es muy importante. Ellos emplean varios bomberos, muchos grupos de bomberos forestales en el estado. Además hay presos que voluntariamente vienen a combatir los incendios. Y quizás eso le da a ellos una oportunidad de salir un poco más adelante, ¿no? Para hacer esto. Para realmente trabajar a estado tan grande, hay que tener gente permanente para hacer esto. Es un costo alto. Como herramienta para ayudar a los productores. Yo creo que es algo que hacemos más en California y en los Estados Unidos que se hace aquí en Chile. Viene de un reportaje que un socio escribió sobre los incendios del año 20, que ocurrieron principalmente en la parte central y norte de California y tiene mucho efecto en la producción de solo un condado de Napa, que es el que tiene más valor por kilo en el estado de California. Bajó más del 50% del año anterior. Eso fue una pérdida tremenda. Eso demuestra el nivel de importancia del humo. Bueno, este gráfico demuestra la cantidad de cobertura de seguro en el país para uvas y representa al productor, así que estos datos representan principalmente a California. Y se ve que más y más están utilizando estos seguros. Todo el dinero que está pagado en el programa está devuelto por las reclamaciones. El programa no gana dinero. Eso. Así que por la mayoría de los años, el programa está realmente no paga mucho, pero esta flexibilidad de pagar en años cuando es necesario. Estos programas de seguro, el Estado, el gobierno federal del país paga una porción. Subieron bastante, hasta más de 85% la proporción que pagó el gobierno. Eso ayudó mucho a los productores a decidir a comprar el seguro cuando hay tanto apoyo. Pero desde un beneficio importante para animar a la gente a usar estos sistemas de seguro. Este gráfico demuestra por condado en California los pagos por seguro según varios tipos de daño. Y se ve los condados. Napa, Sonoma y Monterey fueron los que más recibieron estas ayudas. Así que simplemente demuestra, ¿no?, el valor de tener estas pólizas de seguro para un productor. Porque si no había cuando pidieron o cuando reclamaron por este seguro, fue en el mes de agosto principalmente cuando ocurrió los incendios. ¿Okay? Y se ve, ¿no?, casi todo fue por el efecto humo. Así
No, este es simplemente para mí una ayuda para un tipo de cobertura. El productor puede elegir entre varias selecciones. Es lo que representa este gráfico. Si miramos, esta es la condición de Napa desde el año 95 hasta el año 20. El verde, eso representa la cobertura mínima. Es un programa el más barato que muchos eligen, que cuesta menos, pero también da menos si tienen un problema. Los otros aquí en colores representan que con el tiempo los productores están voluntariamente eligiendo pagar más y más para tener seguro que paga más. Ellos reciben más de 5,000 pesos. ¿No? Enorme. Eso es increíble. Ayer me estaban diciendo cuánto en el Valle de Itata. 70, por ahí. Pero eso no es tan simple. Sus costos para producir ese nivel hay que tener seguro, porque un incendio no solamente está destruyendo mucha inversión. Así, por eso que vemos este patrón. Ellos no utilizan seguro tanto, porque en su negocio no tiene tanto sentido. Ellos aceptan el riesgo ellos mismos. Pero esto ya, para mí, es importante ver este patrón. Bueno, este es una foto de California. ¿Por qué quiero incluir esto? Este no es típico para nosotros. Últimamente, bueno, digo, el manejo debajo de la planta limpio de cualquier acción regenerativa. La idea de capturar carbono del aire, ponerlo en el suelo como materia orgánica. Pero lo que no se dan cuenta es que este pone un riesgo de incendios enorme, porque ahora hay mucho combustible aquí que pone en riesgo el viñedo. Y si este viñedo tiene una cosa como heladas, pero no vamos a cubrir un Cal Fire que mencionaba, y lo que yo quería demostrar aquí, que la mayoría del condado tiene condiciones muy altas. Su seguro para el edificio, para la bodega, sube. Ya. Probablemente cantidad de bosques, condición de bosque, densidad están mirando el combustible que está aquí, realmente. Así que en los últimos años, porque, como digo, su seguro para todo lo demás es más caro, o no está disponible. Eso es un problema. Bueno, y a nivel local, en California, a nivel local, bueno, hay mucho enfoque en lo que se llama propiedades defendibles, ¿no? Defensible space en inglés, a causa de muchos incendios. Produce su versión de esto, así que se puede encontrar. Reducción de combustible. Ahora la cabra en California vale oro, porque es una herramienta fantástica que pueden tener acceso a lugares donde no podemos ir con un tractor, y son al final muchas veces mucho más barato y hace menos ruido, los vecinos están más felices del fire, cierran todos los accesos, los caminos. Los productores se han quejado de eso porque no pueden ir, por ejemplo, para salvar sus animales, no pueden ir a salvar su tractor favorito del incendio que viene. Ahora han arreglado que el productor y ver que su bodega va a quemar y no pueden hacer nada, pero quizás ahora pueden hacer algo para evitar eso. Quiero mencionar cortafuegos, que esta es una foto de España, porque todavía en California no empleamos esto mucho. Cerca de mi ciudad había un incendio hace 30, 40 años. Durante ese incendio hicieron un cortafuego, pero con los años lo han dejado de mantener. Así que estos solamente hacemos cuando hay mucha necesidad, pero para de California. Estas dos fotos son del mismo punto en el estado de Washington, al norte de California. El de arriba, del año 36, y el de abajo, del año 2012. Hay muchas décadas entre medio. Quizás un poco difícil ver, pero arriba hay muy pocos árboles. Ahora, después de muchas décadas de éxito controlando incendios, ¿qué tenemos?
bosques con mucha densidad. La madre naturaleza, si no hacemos nada, va a hacerlo para nosotros con incendios grandes, y queremos evitar eso. Bueno, hay mucho interés en California y el resto del oeste de usar fuera de control es un incendio controlado, que lo hace un incendio controlado como esto, pero lo eligieron mal, había mucho viento y causó el incendio más grande en la historia de Nuevo México. Así que eso tenemos que andar con cuidado si usamos. Él se dedicó a ese tema en mi zona en California. Son fotos de él, aquí arriba tienen un tractor, viendo aquí, detrás de ese tractor potente, tienen una cadena de un barco para la ancla, ¿no? Es una cadena enorme, lo están tirando detrás para, este es el portafuegos que están en el proceso de crear, aquí abajo hay otro que ya han creado, así que están trabajando en incendio intencional. Después del incendio, su interés fue tener un ambiente más ideal para la ganadería. Es algo antiguo realmente en California, pero no lo empleamos mucho. Pero hoy en día, como digo, hay mucho más interés. ¿Qué están comparando aquí? Bueno, son niveles diferentes de residuos. Por ejemplo, si vamos a poner un incendio controlado, quizás tiene sentido primero pasar las cabras para reducir la cantidad de combustible, para tener un incendio más fácil de controlar. Si no hacemos eso, pero el otoño pasado este grupo querían poner un incendio grande, controlar una zona de uva. Y lo querían hacer durante la época de maduración. Qué suerte que me llamaron antes para decir. Yo decía, no se puede. Así que ese es el problema, la importancia de trabajar en conjunto con todo esto, ¿no? De tener todos involucrados, porque estos incendios controlados, aunque tienen menos intensidad que el futuro a nosotros. Y para mí lo que más me llamó la atención de la cobertura vegetal de un lupino que habían dejado como una manta, ¿no? De mucho combustible, y eso es lo que quemó el viñedo. No fueron las plantas mismas aquí. Esta fue la condición del viñedo que se quemó y quizás esto representa la condición del viñedo que no se quemó. ¿Okay? Tengo una pregunta atrás. Bueno, como yo dije, este tema, había un socio, un colega hace 40 años que estaban haciendo esto, pero seguramente un incendio de menos intensidad va a tener menos. Donde se van a sentar los primeros 2 expositores, así que si quieren hacer más consultas o si se les van ocurriendo más, la idea es que al final las puedan hacer. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente charlista, el doctor Guillermo Pascual, quien nos va a contar un poco más sobre ahora el manejo en... Ahí está, ¿lo viste? Sí, ahí está. Está seleccionado ese orden. ¿Dónde está el celular? Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días a la audiencia, a los que están online. Como bien decía Arturo, yo me voy a enfocar más que nada marzo de este año en Itata. En la orilla, generalmente en los viñedos, si se fijan, las plantas del borde se ven muy afectadas, aquí no hay mucho que hacer, pero hacia adentro mantenemos, ¿cierto?, aún viñedo verde, y eso es mucho referente a lo que señalaba Marco respecto a Carlos de manera orgánica o natural, y este año y también el año 2017 nos dimos cuenta, ¿cierto?, los productores se están dando cuenta que hay que tener los viñedos relativamente limpios para no tener este tipo de problemas. Es una pérdida total del viñedo. Aquí poder recuperar esto, yo no sé, yo soy más de la parte bodega, ¿cierto?, pero simplemente arrancar y volver a plantar. Esta foto también es de este año, también tomada alrededor de fines de marzo, ¿cierto? Y la viñedo también es una foto de esta temporada, ¿cierto? Viñedos que están entre medio del incendio, de los incendios que tuvimos hoy en esta temporada en el valle,
y esas uvas se cosecharon, ¿cierto? Y se van a vinificar, con las problemáticas que vamos a conversar y ver cómo poder mitigar este efecto del humo, un daño bajo, ¿cierto? Donde vemos problemas en algunas hojas, el tiempo o el momento que ocurre el incendio, y finalmente ya un daño severo, que es similar a lo que vimos, ¿cierto?, en las fotos anteriores, donde no hay mucho que hacer, hay quemaduras severas en los viñedos, ¿cierto? El daño está importante. Bueno, ¿qué condiciones tenemos para tener presencia de humo en nuestra uva? Lo primero, hay que tener claro que hay 3 factores que son preponderantes y que nos van a definir qué tan grado el periodo crítico de afectación es en el periodo estival. Cuando la uva está madurando, ¿cierto? Es el periodo crítico de incendio, en diciembre, enero y febrero, y es cuando más podemos tener el efecto del humo en la uva. Lo segundo, y esto también qué tipo de humo, qué tipo de madera, qué tipo de combustible fue el que se está quemando, si fue pino, si fue eucalipto, si fue bosque nativo, si es a lo mejor un edificio, una bodega, eso ya pasa, ¿cierto?, a determinar cuánto va a estar afectado nuestra uva, ¿cierto?, para luego traspasar áreas importantes, garnacha, cabernet sauvignon y otras variedades merlot, pero no hay mucha información respecto a las variedades que tenemos nosotros acá en Itata, con excepción de unas tesis que se hicieron. Bueno, respecto al estado fenológico, vamos a separarlo en 3 etapas principalmente. Si hablamos desde brotación, con unos 10 centímetros, ¿cierto?, hasta floración, estamos hablando desde septiembre, ¿cierto?, mediados de septiembre hasta octubre, noviembre, cuando tenemos el fenológico de la planta. Podemos separar desde tamaño de arveja hasta inicio de pinta, que va a ser esto fines de noviembre, diciembre, o el daño potencial por humo va a ser alto. También es importante, como lo decíamos al principio, ¿cierto?, en este estado, cuando el daño potencial es alto, es el periodo, ¿cierto?, más crítico de incendios en Chile, y obviamente que hay que tener un daño potencial alto. Bueno, ¿qué es lo que tiene el humo? Tiene distintos tipos de gases, ¿cierto? Se quema la madera, ¿cierto? Hay una pirólisis de la lignina que está en los troncos y tan singulares a humo en nuestros vinos. Estos, como dice ahí, se propagan de forma natural, por difusión natural, por el aire, se adhieren a la cutícula de la uva y rápidamente se glicolizan, ¿cierto? Se unen a los azúcares. Estos son los compuestos, ¿cierto? Son compuestos fenólicos, tienen estas características de vino con humo. ¿Qué es lo que nos entregan? Acá tenemos, ¿cierto?, un cuadro que es tomado de un resumen que hay muy bueno del efecto que tienen estos compuestos en el vino. Hay que señalar que algunos de estos compuestos entregan aromas a clavo de olor, vainilla, muy similar a lo que encontramos en la crianza en una barrica, porque, como ustedes saben, las barricas también tienen una etapa de tostado y van a liberar estos compuestos al vino. Aquí lo importante es la concentración. La concentración va a entregar aromas a clavo de olor, vainilla y algo fenólico, que es un aroma relativamente ahumado, incluso a veces algo picante. Bueno, ¿qué pasa en la vinificación? O estos sabores a humo. Como dijimos al principio, ¿cierto?, estos compuestos se encuentran en las pieles, adheridos a la epidermis, ¿cierto?, y pasan al vino mediante una hidrólisis ácida o enlaces con los azúcares. Entonces, en la boca, estos compuestos volátiles los que entregan humo, pero también, ¿cierto?, la matriz del vino va a influir en la característica organoléptica del vino. El tipo de vino que se logre, ¿cierto?, va a influir si ese humo está muy intenso o se puede, en cierta medida, enmascarar o tapar con alguna otra manera. Bueno, ¿qué estrategias encontramos? ¿Qué podemos encontrar, ¿cierto?, para poder mitigar este efecto de fuego o riesgo de humo? Si hablamos de una parte del viñedo, ¿cierto?, la prevención del viñedo, kaolinita, ¿cierto?, de tratar de hacer poca extracción, una mínima extracción de las pieles, macerar lo menos posible, ¿cierto?, o realizar algunos tipos de experiencias distintas a lo que estamos acostumbrados a hacer dentro de la bodega. Una maceración en frío puede ayudar, que han realizado fermentaciones con levaduras naturales y la verdad que hay muerte de levadura, mucha muerte de levadura, parada de fermentación, por lo que se recomienda, ¿cierto?, maderas alternativas para, en cierta medida, no disminuir la concentración de estos compuestos, sino enmascarar los aromas.
Luego, postproducción, ¿cierto? Cuando ya tenemos el vino líquido o mezcla de vino, en la medida de poder enmascarar los aromas a humo. Vamos a ver cada uno de estas, ¿cierto? Resumidas, más el vino va a influir en que esto sea un defecto o incluso puede ser algún tipo de característica distintiva. Bueno, respecto a lo que hablamos del viñedo, ¿cierto? El lavado, en cierta medida, no afectó el contenido de guayacol, no disminuyó. Cuando se ve, ¿cierto?, que todavía queda material del incendio en la uva, eso va a ser ninguna o baja. O sea, no ayuda, ¿cierto?, a sacar lo que está dentro del humo, ¿cierto?, más intensa, ¿cierto?, que puede ayudar en cierta medida a mitigar el efecto del humo o a enmascararlo, pero sin embargo no elimina el olor. La eficacia de esto es prácticamente ninguna. Una de la extracción de estos compuestos contaminantes que ya están presentes en la uva, o sea, no hacemos mucho, ¿cierto?, cosechando manual frente a una máquina porque el compuesto ya está dentro de la valla, ¿cierto?, y se va a liberar después de la vinificación. Este es un trabajo en Pinot Noir, hay dos trabajos, ¿cierto?, uno en Canadá con Pinot Noir y uno en Merlot en Australia, pero los investigadores también, las vides, estos son compuestos contaminantes presentes en la uva. Por lo que también necesita más información. Esto es algo que está recién probándose, ¿cierto? Yo sé que en algunos otros frutales ya se ha ocupado, pero en las viñedos, ¿cierto?, se necesita seguir estudiando. Lo mismo para algo que es nuevo, que son unos biofilm, que son biopartículas que se pueden aplicar también en el viñedo para poder proteger en cierta medida el efecto del humo. ¿Cuánto tiempo vale la pena aplicar esto antes? Este es un trabajo que se hizo en Canadá, en Pinot Noir, pero lo concluye como que tercero, separación de los prensados, de los primeros prensados, ¿cierto?, dejarlos aparte de cuando utilizamos mayor cantidad de presión en la prensa. Eso va a reducir, ¿cierto?, porque vamos a tener que hacer maceraciones cortas y para poder hacer un vino de alta gama necesitamos extraer la mayor cantidad de polifenoles. Este es un trabajo australiano en Garnacha y ellos hablan, ¿cierto?, que la eficacia es baja moderada. Me faltó comentarle que esto es un resumen claramente el estilo de vino. No podemos hacer vinos de alta gama o vinos de guarda si hacemos maceraciones cortas. Por otra parte dice, no elimina el olor, solo reduce la intensidad percibida en el vino. También es un trabajo en carne. Se recomienda no fermentar con levaduras nativas que estuvieron presentes en el incendio. Se ha visto mucha muerte de levadura y parada en fermentación. Nos señala el trabajo, ¿cierto?, en Garnacha, nuevamente en Australia, que diferentes levaduras de vinificación pueden mejorar glicosidasa, que puedan cortar estos enlaces, ¿cierto?, y eliminar o tratar de volatilizar estos compuestos fenólicos. Pero, como dice, puede reducir la intensidad percibida en el vino. Nuevamente, su eficacia es baja. Si hablamos de un cuarto método, adición de algunos polvos, chips o robles, ¿cierto?, de manera alternativa a las barricas, dice que esta adición, ¿cierto?, enmascara los aromas a humo, pero no los elimina. O sea, tratamos de taparlos con madera, obviamente sirve para uvas ligeramente terminados, ¿cierto?, ¿qué acciones o métodos postproducción podemos utilizar? Lo que más se habla es la utilización de osmosis inversa. La osmosis inversa ya vemos, ¿cierto?, que su eficacia es moderada, un trabajo en Pinot Noir en Australia, lo que es la osmosis inversa. Por eso a humo va a ser fundamental para que cualquiera de estas técnicas o prácticas que yo le he mencionado tenga algún efecto significativo. Podemos adicionar carbón activado, ¿cierto? Eliminado. Nuevamente quedamos predispuestos, ¿cierto?, a la intensidad de humo y el tiempo es obviamente pérdida en la calidad. Y también vamos a eliminar otros compuestos de interés, aromáticos, ¿cierto?, aromas frutales que también se van a perder al utilizar carbón activado. Encima, ¿cierto?, con esta acción glucasidasa, ¿cierto?, lo que hacen es hidrolizarlo, cortar el enlace y liberar los compuestos, disminuyendo en cierta medida anteriormente mencionado, pero se necesitan más investigaciones, esa es la conclusión que hacen los investigadores, ¿cierto?, porque por sí sola no tienen ni que ver estos compuestos desde un 45 a un 77%, ¿cierto?, según los estudios que se han realizado.
Pero la eficacia de este método es mucho de la particularidad de la uva que se esté estudiando, la particularidad del vino, el tiempo de exposición que haya tenido, una alta afectación de humo, la dilución o la mezcla, según mi parecer, es lo más rápido, lo más barato también, porque hay que entender que hay algunas técnicas que tienen un costo muy alto. La mezcla o la dilución con un vino no afectado, pero obviamente esto va a depender de la carga que tenga ese vino, ¿cierto? De la carga enmascarar una pequeña cantidad de vino con humo. Se habla, ¿cierto?, los productores de un 10% máximo. Los investigadores hablan que su eficacia es moderada. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Vamos a hablar de 4 conclusiones, ¿cierto? Lo primero es decir que la osmosis inversa y el carbón activado parecen ser el cuestión va a ser importante. ¿Cuánto tiempo o qué concentración de estos compuestos fenólicos tiene ese vino, ¿cierto? Todos los estudios que se han visto y lo que hemos mostrado acá generalmente señalan que estas técnicas, estos métodos son productivos. Todos estos métodos, por lo general, van a limitar el estilo. No podemos generar grandes vinos de guarda, ¿cierto? Ya que, por lo que comentábamos al inicio, ¿cierto?, estos compuestos se van liberando a medida en el envejecimiento y en la guarda, en humo, pero obviamente no podemos vender un vino rosado al mismo precio de un vino de guarda, ¿cierto?, de 2 o 3 años. Y por último, el potencial de uso, ¿cierto?, de estos aerosoles, estos biofilm o kaolinitas, tiene buenos resultados prometedores, ¿cierto? Tiene resultados primordiales que se cuándo aplicarlos. Qué tan cerca del incendio podemos aplicarlo, ya que puede haber un efecto. Eso es lo que aún se necesita investigar. Bueno, eso era. Muchas gracias por su atención. A continuación, invitamos a nuestros charlistas, por favor, a tomar asiento. Y Jimena Banix de UC de Chile va a ayudarnos con la moderación de las preguntas que ustedes tengan que hacer sobre este primer módulo en vitivinicultura y enología. Así que, por favor, todas sus preguntas para... Voy a tomar el micrófono. No, después está inactivo. Ah, ahí sí. Me toca mover. Yo voy guiando y concentrando las preguntas. No sé si necesitas el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Richard García, soy profesor del área de agricultura de los viticultores. Pero me gustaría saber si el Estado de California o Estados Unidos en general, ¿no es cierto?, qué políticas tiene de acuerdo desde el punto de vista de ordenamiento territorial. El productor. Algo que no mencioné yo, que es importante, los combustibles. Si está dentro de una zona donde se considera que eso impone un riesgo a los demás y multan a la gente que no lo hace. Eso realmente sería la única condición que un productor... Fue un foco en prevención y cómo California está implementando prácticas que prevengan futuros incendios, lo cual me parece muy relevante. Yo creo que el foco, el futuro en el largo plazo es implementar planes que prevengan incendios o que nos ayuden a prevenirlos. Sin embargo, ahora estamos en una situación, nosotros visitamos viñedos en Itata, más allá de un replante, pero sin embargo, nosotros vimos oportunidades ayer en que y qué es lo que tú ves como en el mediano plazo y en la próxima temporada de crecimiento de estas parras, lo que debiesen hacer los productores acá en la zona, y sobre todo que las condiciones de Itata son totalmente distintas a las condiciones. Mucho en la superficie, pero no representa el estado de las raíces. Lo que vimos en varios casos, que la planta está en muchos casos una buena cantidad de raíces, y de eso podemos recuperar esas plantas. Y ustedes tienen una gran ventaja en esta zona, que utilizan plantas con pie franco. Eso se puede. Si sufrimos igual, lo que sale es el Portenher, que eso nos complica mucho la cosa. Así que en casi todos los casos que vimos, yo creo que se puede recuperar con crecer de nuevo, y en el otro lado hay plantas que no han sufrido nada. Eso va a ser algo complicado para tener un producto uniforme.
Eso para mí es el gran reto para el programa. ¿Qué me hará? Tengo una pregunta. Ahí. Yo soy súper gritona, así que una consulta para los dos, y tiene que ver cómo finalmente todo lo que expone la solución común y corriente, que es que uno como ciudadano, y uno va al ITATA y va al campo, a la gente acá de Chillán, y como que no hay mucha conciencia de cuál es mi rol en la tragedia que ha sucedido y cómo evito prevenirla. Y en el caso, Guillermo, de lo que tú planteabas, las soluciones, los productores también siento como que se quedan en pánico. Muchas soluciones son de los problemas, y cómo los involucramos a ellos. Eso. Un poco más de un siglo para ser esa fuente de información para productores, una fuente no comercial, que no vendemos nada. Casi nunca es una cosa que ocurre con muy poca frecuencia. Por eso es un buen ejemplo. Si algo así ocurre, nosotros, los extensionistas, tenemos que informarnos primero sobre qué se puede hacer con los datos que ya existen, y luego con toda esa información, cómo Porque somos de acá del territorio, que nosotros estamos lejos de lo que sucede allá. O sea, con el tema de los seguros, acá eso no existe, las redes, este equipo, ¿cierto?, de bombear, no está al alcance de los productores de Itata. Hay que recordar que acá son pequeños productores, que hay alrededor de 6.000 pequeños productores que tienen en promedio 2,5 hectáreas, y que no solamente tienen viñedos, también tienen el núcleo, ¿cierto?, la agricultura que ellos hacen, pero cada vez está siendo más seguido. Y obviamente que vamos a tener a lo mejor incendios el próximo año, espero que no tan intensos como este año, y así todos los años vamos a tener el problema. No podemos llegar con técnicas o cosas que la verdad que están lejos del alcance de ellos, y obviamente que hay un pie aquí de la mesa, o una pata de la mesa, que tiene que ser el Estado. El Estado tiene que de alguna manera apoyar o tratar de ver cómo solucionar o cómo prever esto y cómo mitigar. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo tengo dos curiosidades más que preguntas. Una para Guillermo y otra para Mar. Formulo las dos y después ya decidan quién responde primero. Residuos de combustible, ¿no? Que, bueno, si me pongo en la perspectiva para que se lleve a cabo una agricultura orgánica con sus pros y sus contras, uno de los objetivos es proteger el suelo, la biología del suelo, ¿no? Es decir, el uso de acolchados orgánicos, por lo tanto combustible a medio y largo plazo, ¿no? ¿Y qué se quiere? Si se quiere el negocio o si se quiere proteger el medio ambiente o qué sé yo. Pero bueno, ahí... Esa es una curiosidad. Espera, ahora le hago la Guillermo. Y a Guillermo mencionabas un biofilm como una de las estrategias potenciales. Esto que es un polímero plástico. Son a partir de... Preguntar si eso después en la cosecha y el tratamiento de la uva para elaborar el vino podía dejar algún tipo de residuo, claro que perturbar sí, o alterar. Eso es uno de los principales problemas, o de lo que se tiene que continuar investigando, porque la verdad que esto se aprobó hace poco tiempo alguna vez, y se vio que habían buenos resultados en proteger la uva, pero obviamente hay que ver qué pasa después en el vino, y obviamente también el momento de poder, o la oportunidad de poder aplicar estos biofilms. Algo nuevo en la parte de... Usamos el laboreo de los suelos, mucho. Mi temor es que si la gente adapta eso sin darse cuenta del riesgo de incendio, que de California, con esa cobertura, eso fue avena, había mucho combustible, y ese viñedo fue bordeado por todos los bosques naturales. Así que para ese productor, él tenía una condición de alto riesgo. Los beneficios de usar la cobertura vegetal sin tener riesgo adicional contra incendios. Eso para mí es la necesidad de averiguar cómo hacer eso. Por ahí va. Yo creo cabras. En el fondo, en primavera, a través de cabras o lo que sea, y después puedes incorporarlo. Eso disminuiría el riesgo de combustible y por ende de incendio. Eso es con esos incendios pequeños de los residuos, así que... Algo para complementar eso, más que nada yo creo que va en la oportunidad y la época. Es importante tener una cubierta vegetal en los viñedos, principalmente acá, que son viñedos de secano. Eso ya no está funcionando en poder ayudar al viñedo, sino, como dice Marc, es una bomba o un potencial de incendio. Entonces,
podemos con cabra, como queramos cortar, no sé si las cabras sean opción, acá porque se van a comer. Yo creo que van a preferir la uva, yo creo que van a preferir la uva más que el pasto seco, pero Hay alternativas para hacerlo. hay alternativas para hacerlo. Tú mencionaste del impacto leve del humo en algún momento de tu presentación. Dependiendo del estado fenológico. Acciones de los distintos compuestos aromáticos asociados. A ver, eso va más que nada por lo que señala la investigación es de cómo estos compuestos se adhieren o se incorporan al agua, a través de la cutícula, ¿cierto? A través de la epidermis. Pero también hay investigaciones, por ejemplo, me acuerdo haber leído un trabajo de que tomaron uva afectada por incendio o por humo, locan, si se mantienen en la planta, si la uva no está madura, estos compuestos pueden permanecerse en la hoja, ¿cierto? O en los brotes, son las que se adhieren a estos compuestos y vamos a tener mayores ligamientos, mayor conjugación. Los incendios presentan características de humedad en los vinos. Entonces, una cosa es eso, el estado fenológico, pero también el tiempo y la cantidad de exposición al humo va a ser fundamental. También va mi pregunta, porque el impacto del humo en el vino o en la variedad, ¿no? Las variedades que fueron afectadas por humo, no hay investigación, como tú dices, no hay eso lo han considerado para medir el impacto. En forma natural no vamos a encontrar estos compuestos, pero obviamente que van, al no haber investigación con las variedades, excepto estas tesis que hicimos nosotros en el año 2017-18, que los resultados fueron bastante buenos, obviamente que va a depender, aquí no es un solo factor, o sea, vamos a hablar del afectado, van a influir en la cantidad de afectación del vino. También hay que decir que no son un defecto, son una cualidad en el vino. Nosotros encontramos guayacones en los vinos criados en madera. También hay levaduras que lo pueden producir en la fermentación. Las levaduras producen ácido acético, producen una cantidad de complejo, ¿cierto? Es un ente vivo que a través de microorganismos lo creamos. Y esto del humo, obviamente, que es algo no nuevo. O sea, siempre hemos tenido incendios, siempre han aparecido vinos ahumados. Y hoy en día estamos viendo cómo poder disminuir. A ver, recomendando análisis químico a los productores lo veo difícil por el tema del costo. Como investigación en el fondo. Nosotros estamos realizando algunos análisis químicos con una facultad en Concepción, con la facultad de Oceanografía. Nosotros también como facultad de Agronomía estamos empezando, no teníamos los estándares en ese sentido. Y como pescándome de los comentarios de la Leti, basado en los tratamientos que tú has realizado en el fondo, ¿qué es lo que crees más factible que se pueda hacer acá? A ver, primero hay que jugar una levadura seleccionada, eso es lo principal. Hoy en día aquí en Itata practicar esta capacidad de glicosidásica va a ayudar, ¿cierto?, a disminuir en cierta medida. Obviamente que la osmosis inversa es un tratamiento caro, va a postproducción cuando el vino ya está listo. Y ver cuán afectados están estos vinos y ver cómo sucede Guayacol y 4 etil Guayacol, serían los dos principales. También nosotros como universidad estamos tratando de ayudar a los productores en poder analizar la uva, analizar los vinos, con un costo mucho menor obviamente, pero una cosa es medirlo, saber que tenemos la solución en nuestras manos, pero obviamente estamos trabajando para poder entregarle alternativa a los productores. El uso de carbones puede ser, los carbones no son tan caros, el uso de las levaduras seleccionadas, como te decía, y luego ver qué poder hacer con esto. Aparte que los enlaces se pueden romper en el... No, si eso es lo que sucede, o sea, lo dijimos en la presentación, ¿cierto? Yo al momento de echarme un vino a la boca, mi saliva va a romper los enlaces y voy a sentir aún más humo. Puede que en la nariz no lo sienta tan intenso, pero en la boca lo puedo sentir más intenso. Porque nosotros con el problema todavía no han dado o no tienen la varita mágica para poder solucionar esto. Es un tema que está presente, es un problema que tenemos, ¿cierto? Y que no tenemos la solución absoluta todavía para poder hacerlo. Menos como lo tienen ni en Estados Unidos ni en Australia. Por las presentaciones y todo sirve. Yo creo que cualquier práctica que se pueda implementar, aunque sea lavar la uva, aunque el impacto sea bajo como se veía en las revisiones bibliográficas, yo creo que todo ayuda a estas alturas. Así que, bueno, pero se agradece mucho y bueno, nos dejamos... Un estudio de caso interesante. Este proyecto, la verdad que tiene estudio de caso tanto en química y en este punto. Tal como decía los charlistas anteriores, aquí hay
que tienen una capacidad de regenerar y de salvarse increíble. ¿Ya? Aquí vemos, porque nosotros el proyecto nos llegó después del incendio, tuvimos que pasar a finales de año, esto estamos se dan cuenta que efectivamente la carga de rastrojos o pasto era baja en este sector. ¿Ya? Pero también quiero que pongan atención bastante tiempo de la intervención humana, cárcava, ¿ya? Erosión de pavimento, cavernícolas, Este es un suelo de origen granítico, son los que llamamos rojos arcillosos, ¿ya? Que se han formado ahí in situ. Y entonces la pregunta que me empezó a llegar en ese entonces, de los prodesales, de nuestros exalumnos, era si el fuego afectaba la calidad del suelo. Bueno, también entre medio estaba la pregunta si el fuego afectaba la calidad de la planta de la vid, pero creo que ese tema un poco ya se abordó. Era si se afectaba la calidad del suelo. Pero aquí hay varios textos en realidad, pero no hay un criterio unificado. Entonces, este trabajo nos permitió de alguna forma la calidad del suelo. Conceptualmente, la sostenibilidad edáfica o del suelo, va a sostener la calidad ambiental, la calidad social, a lo social, a lo ambiental y a lo productivo. Por eso la flechita va para arriba, para abajo. Este es un tema largo de discutir, pero por ahí va. Bueno, en el proyecto se abordaron, por el tiempo que tenemos en esta exposición, lo químico. Pero aquí surge otra pregunta, ¿y qué es un indicador? Porque para evaluar la calidad de un suelo química necesito indicadores válidos. Debe ser posible de compararse y deben tener un significado. Ejemplo, el nitrato. El nitrógeno en el suelo disponible, el nitrato, ¿cierto? O amonio. ¿Puedo cuantificarlo? Sí puedo, porque hay problemas ambientales, en fin, pero eso lo tenemos. Tiene un significado. A partir de eso, no olvidar que esto es darle respuesta a pequeños y medianos productores, sobre todo pequeños. Para eso es el financiamiento de este proyecto. ¿Ya? Y había que dar una respuesta rápida, no me podía pasar una vida generando modelos, sino que había que responder rápidamente. Este manual, que fue uno de los resultados finales del proyecto, más resultados que hoy día tenemos, que los vamos a mencionar más adelante, que a lo mejor no son una novedad para quienes trabajamos en el tema. ¿Ya? Acidez del suelo. Siempre estamos corrigiendo acidez del suelo. Es una de las cosas que los agrónomos nos preocupamos, porque tiene una tremenda incidencia en la calidad de la materia orgánica. Por supuesto que sí. Lo que se iba a trabajar con programas que tiene funcionando el Estado. ¿Son cuantificables? Todos. ¿Son comparables? Todos. ¿Tienen significado? Por supuesto. Cada uno tiene de 0 a 5, de 5 a 10, 15, pero eso es otra historia. Los resultados están siendo publicados en este momento. Aquí hay una cosa. Afortunadamente la región, desde los años, se generaron tanto laboratorios en las universidades, en las instituciones, y costos bastante razonables, lo que significa la analítica de suelo, por lo menos estos indicadores que aquí tenemos. Una vez que el laboratorio hicimos el muestreo, viñedo quemado, viñedo no quemado. Nos entrega un resultado, por ejemplo, aquí tengo una tabla materia orgánica, índice de calidad de suelo, y que en el fondo premia o nos va castigando de acuerdo al nivel. ¿Ya? Pareciera que es arbitrario, pero no lo es tanto. Tiene un sentido que lo podríamos discutir largamente. Es de índice de calidad químico. ¿Eso significa que hay tablas para índice de calidad físico? Sí, las hay. Para índice de calidad microbiológico o enzimático, algo avanzamos en el texto. Ahí nos falta. Y lo tenemos claro en nuestras bases, todo lo tenemos ahí perfectamente tabulado. Finalmente, quiero que hicimos un modelo de integración, porque la calidad química es una calidad del suelo, o si es media, o si es adecuada, ahí tenemos que ver cómo manejamos. Cuando es baja, por ejemplo, tenemos también un árbol de decisiones y que nos da ciertas alternativas. Un bajo nivel en materia orgánica, podemos utilizar compost, vermicompost, rastrógeno, en fin, hasta cero laboral. Así funciona. En realidad, no es solo para fuego, cualquier estresante que queremos evaluar. Resultados. Nitrógeno muy bajo,
fósforo medio, potasio bajo, moderado bajo. Resultado, calidad del suelo 2. Vamos a la tabla interpretativa, menos de 8. ¿Cuál es la calidad? Baja. O sea, bueno, con los años que uno tiene, no era de sorprenderme. O sea, el suelo, a pesar que aquí únicamente es baja. ¿Y qué pasó con el efecto del incendio? Que era lo que nos preguntaban tanto. El pH, ligeramente ácido, materia orgánica, curiosamente se incrementó un año atrás y otro incendio más, en todos se incrementa el contenido de materia orgánica. Pero no por eso van a andar quemando bosque, porque esa materia orgánica, el nitrógeno, no nos fue, a lo mejor no hay una diferencia, si uno, esto también lo hemos analizado estadísticamente, significativa desde el punto de vista estadístico, pero sí fue, el otro era 2, este es menos 1. La calidad del suelo realmente se vio afectado y eso tiene que enseñarnos muchas cosas. Insisto, los programas, algo está pasando. Bueno, teniendo esto, ¿qué nos obliga? Antes de ver qué hicimos, resumamos qué encontramos. Tanto el suelo quemado como el no quemado presentaron valores de calidad menos de 8%. Entre el suelo quemado y no quemado se refleja en el fósforo disponible y en la capacidad, o sea, y en el calcio intercambiado, los cuales anteriormente al incendio, ambos suelos presentan niveles bajos de materia orgánica, de nitrógeno, de fósforo, de magnesio y potasio. ¿Ya? Lo que decidimos, ¿ya? Aquí está el marido de la señora Laurita, aquí está el viñedo, podríamos haber hecho cosas a lo mejor muy doctas o muy académica, pero al final, frente a la deficiencia, y aplicamos con una técnica herbicida. ¿Por qué no poníamos un arado de disco entre medio? Bueno, porque la agricultura no tiene la maquinaria, porque además tenemos pendiente, vamos a causar más erosión. En cambio esto, muchos habrán leído por ahí de cosechar agua, capacidad de almacenar agua, que tiene muchas grapas, que no absorbe lo que es la humedad aprovechable. El compost me va a mejorar esa propiedad. El compost se va a descomponer y me va a ayudar, que ahí sí control un poco de maleza, pero todo entendiendo a la escala que estamos trabajando. Si fuera una escala mayor, habrá que ver otras medidas, pero lo posible siempre yendo a los ligeramente alcalinos. Ya mejoramos la alcalinidad. Aquí, esto tiene una repercusión en la actividad microbiana. Por kilo partes por millón, a nivel medio. En general, nuestra calidad de suelo está en un valor, un resultado. Pero la pregunta es, ¿y eso repercute en la vida? Porque a lo mejor el suelo, pero la vida a lo mejor no va a repercutir. Veamos si podemos responder eso, nuestra aplicación y nuestros resultados. Miren, ¿cómo respondió? Bueno, con la señora Laurita ahí nos tomamos unos mates y algunos pancitos asados, porque también me costaba creerlo. Y las ayudamos un poco. Por lo tanto, señalados como la materia orgánica, como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, permite una respuesta a corto plazo en la calidad del suelo. El protocolo que usamos de trabajo parece ser el correcto, también lo vivimos, el financiamiento dura para 2 años, no podemos hacer muchas cosas, basada en datos reales, no en sufrimientos. Año 1, cuando mejoramos, 165.000 pesos. Pasados 2 años, que afortunadamente no pudimos mantener contacto, pero yo creo que ya es tiempo. Tengo entendido que no fue afectada por los incendios. Estamos a días de doctorar a Claudia Garrido, en donde ya hicimos un trabajo mucho más completo y microbiológica. Esta es una de sus publicaciones y esta es otra que está enviada en este momento. Y ahí hay un montón de resultados que a quien le interesa ya meterse en el tema. Muy buena exposición. Vamos a continuación a dar el paso a nuestro último charlista, el profesor Richard Bastía, quien nos va a hablar sobre algunos aspectos a considerar en agroecosistemas frutales, particularmente en cerezo, en áreas afectadas por incendios forestales. Juntas nos guarden para ese momento y nada, para disfrutar ahora de la última charla. Muchas gracias.
No sé qué es el computador. Son muy grandes las cerezas. Mientras arreglan el sistema. A mí me tocó, bueno, primero agradecer a la facultad, ¿no es cierto? Y por la invitación a presentar algo un poco especialmente para iniciar, ¿no es cierto?, 3 elementos importantes, creo yo. El primero es que nosotros no hemos hecho una investigación propiamente tal. Lo que yo les voy a presentar tiene que ver mucho con la experiencia que hemos tenido del año 2012, que fue un incendio, no el 2017, el 2000, prácticamente había puertos que se habían perdido por completo. Por lo tanto, la situación era bastante formal, por decirlo así, que tiene que ver con un convenio, ¿no es cierto?, que firmamos con la Municipalidad de Quillón, donde estamos trabajando con Cereza, Corazón de Paloma, que son productores justamente, pequeños productores. Todos estos incendios que son de origen forestal afectan principalmente a esas zonas rurales que son pequeños agricultores. Y que es el tercer elemento, y ahí coincido, ¿no es cierto?, con las a este tipo de agricultura que es familiar campesina. Podríamos hablar de tecnología mucho más avanzada, pero la realidad es otra. Por lo tanto, lo que yo les voy a presentar... ¿Va a pasar ahí? Ahí está. Bueno, ya partió la presentación. Esto es un trabajo, no un trabajo en realidad, es un poco la experiencia de acuerdo a lo que hemos estado monitoreando post-incendio en realidad, porque en realidad esto está acá en el medio, ¿no? ¿Cómo? El puntero del medio. Ahí está, sí, gracias. La realidad, esto es en Quillón. Ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, un huerto de cereza nuevo, plantado hace muy poco tiempo. Efecto directo en dañar las plantaciones. No obstante, y es lo que yo voy a tratar de abordar en esta presentación, sí puede haber un efecto en las plantaciones. Y el caso 2, que es un huerto bastante más pequeño, situaciones distintas, una más dramática que la otra, pero en las dos condiciones hay un efecto que es lo que vamos a tratar de argumentar hoy día. ¿Cuáles son la influencia que tienen los incendios? En realidad, hice este esquema un poco pensando en lo que íbamos a conversar hoy día seguramente, quemaduras, o sea, que se queman las plantas, o trastornos en la planta. El área, ya lo mencionó mi colega acá, el humo sintética de la planta se ve disminuida. Y también algo que llama la atención, pero que no se ha estudiado, es sobre la disponibilidad de la luz. O sea, nosotros tuvimos prácticamente una semana o 2 semanas, muchos antecedentes. Donde además hay más antecedentes, el efecto del fuego y las temperaturas y el humo. Nosotros, dado lo que logramos recopilar como información y lo que hemos estado viendo en el caso de los cerezos, vamos a enfocarnos en el tema de la temperatura. Ahora, también lo mencionó Guillermo, la realidad productiva de estos productores que fueron afectados, pero un huerto de manzano, o puede ser uva, de mesa o vinífera, en periodo fenológico de maduración el efecto es distinto, porque claramente va a alterar no solamente la planta, prácticamente coincidió con el estado post cosecha, es decir, los productores ya habían cosechado su cereza, pero no obstante sí hay efectos en la planta que conviene revisar y principalmente tienen que ver con las quemaduras y trastornos fisiológicos que se generan. Justo habíamos instalado sensores de temperatura en la zona donde había ocurrido el incendio y gracias a eso logramos levantar esa información para mostrársela acá a ustedes, donde nosotros pusimos, en este convenio de la Cereza Corazón de Paloma, pusimos justamente sensor con el objetivo no de estudiar los incendios. Los incendios fue una cosa que ocurrió después. El objetivo nuestro era otro, era ver, ¿no es cierto?, la temperatura de la yema, otra que estaba prácticamente alejado de un foco de incendio. Estos son los datos de temperatura que alcanza la madera frutal, es más alta que el ambiente, ¿ya? Y acá nosotros podemos ver que entre el periodo del 15 de enero hasta el 6 de marzo, en el periodo que hubo incendio, que fue prácticamente en Quillón después del 29 de enero, donde empezaron los primeros focos, ustedes pueden ver temperatura aquí bastante alta, y este pic que es la temperatura, ¿no es cierto? Este es un huerto que no estuvo con un foco directo de incendio, pero sí estuvo en la zona de incendio. A la orilla del huerto, miren las diferencias térmicas, ¿lo ven, no? O sea, prácticamente cambia totalmente el patrón. Y ustedes pueden ver acá que la plantación, sino que también tiene que ver cómo aumenta la temperatura. Podemos ver el terreno. Primero,
lo que veo unos huertos, algunos huertos con hojas medias amarillentas, que claramente sufrieron por el estrés del fuego, otras hojas más chamuscadas, ¿no es cierto?, con hojas que se quemaron por completo, ¿ya? Entonces ahí hay que tomar una decisión, y fue justamente lo que nosotros, la decisión que tomamos en el año 2012, si esto convenía podarlo, rebajarlo, renovarlo, o esto simplemente se había que replantarlo, ¿ya? Lo que hicimos nosotros acá, inspeccionar, pero si uno hace corte acá en la madera, se fijan acá, tiene una yema que está prácticamente tostada, ¿no es cierto?, de color negro, no es característico la yema al ser eso, y la madera acá está amarillenta, estos brotes con todo lo que es la parte flomática, ¿no es cierto?, dañada. Pero la madera de mayor años, ¿no es cierto?, sí presenta una calidad, por lo menos una situación de estar una madera más sana. Entonces la decisión ahí, prácticamente la poda, no es que tenemos que rebajar todo, sino que tendremos que eliminar huertos. Como les decía, estos son huertos de pequeños productores, entonces todas las recomendaciones que yo he planteado acá están orientadas a que sean capaces de ser realizadas por estos pequeños productores. Podemos hablar de tecnología más avanzada, ¿no es cierto?, aplicación de caulinita, aunque yo sospecho que la caulinita no va a funcionar porque el principio de la caulinita es reflejar la radiación y acá tenemos un efecto de golpe de efecto. ¿Cuáles son los efectos del calor de madera y hoja y recomendación en cerezo? Cerezo, luego de ser cosechado, necesita almacenar reserva para la temporada siguiente, por lo tanto, todo ese periodo que está bajo estrés por los incendios es un periodo donde no está acumulando suficiente reserva para la temporada. ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es suministrar mayor cantidad de nitrógeno y potasio en post cosecha de manera de poder favorecer la poda, que es una de las, yo diría que uno de los temas técnicos que sufrieron por exceso de humo y son hojas amarillentas y que tienen falta de iluminación, tratar de rebajar, ¿no es cierto?, la planta en la parte alta para iluminar más esa hoja y tratar de recuperar temas tan agotadas y no va a haber rotación. Tiene sentido hacerlo en primavera, ¿ya? Aquí hay un productor que perdió planta, que perdió ramas y que efectivamente hizo una poda de limpieza, sacó la madera, ¿no es cierto?, de la planta, eliminó esa madera y después, ¿no es cierto?, en esta situación de lo recomendable sería en invierno, fitosanitaria, ¿no es cierto?, evitar cáncer bacterial, pero también, ¿no es cierto?, si en caso que tengamos un caso más extremo y tengamos mucha rama muerta, convendría rebajar y tal vez diseñar un nuevo sistema de conducción, aprovechar la instancia para diseñar un nuevo sistema. Por el efecto del incendio es la temperatura de yema. Acá hay una imagen de una yema que está expuesta al sol con condiciones de alta radiación y alta temperatura. Ustedes pueden ver acá que hay yemas que alcanzan hasta 40 grados, ¿ya? Y eso es súper importante de considerar frente a esta situación de exceso de calor. Y especialmente en la época en que ocurre el incendio, que son enero-febrero, que fue la situación nuestra, ahí van a tener ustedes una situación bien crítica por esto. No sé si los estudiantes que están aquí en la yema, que inducen a la temporada siguiente, nosotros vimos mucha cantidad de frutos dobles, ¿ya? ¿Y eso por qué ocurre? Porque la yema, en enero-febrero, prácticamente la yema se está diferenciando y justo viene este incendio, este golpe de calor, que induce, ¿no es cierto?, este problema. Y los frutos dobles, ¿no es cierto?, fuego, por un periodo de 3-4 días, y que probablemente ustedes no ven un daño evidente, pero sí al año siguiente van a tener algún trastorno, ¿no es cierto?, de este tipo que hay que considerar. Hablado de la necesidad, ¿no es cierto?, de levantar información, y es súper importante tener registro de temperatura, porque puede ocurrir, y teniendo esa información nos permite tomar ciertas decisiones. Ayudado, ¿no es cierto?, por el análisis de yemas, que nos permita ver si realmente este daño es potencial, permite hacer algunas cargas. Ahí prácticamente nosotros tendremos que fijar de alguna forma, eliminar algunas ramas que la recomendación que yo daría es radiar aquellos frutos, estas flores que tienen pistilos dobles o frutos deformes. ¿Para qué? Para favorecer, ¿no es cierto?, y por lo tanto esos frutos, los otros frutos los van a crecer. Entonces tenemos que favorecer los frutos que están sanos para tener mejor calibre en la temporada siguiente. ¿No es cierto?, analizar las yemas bastante económico, entonces sería interesante, digamos, poder hacerlo de manera de poder hacer ajustes en la poda. Y aquí tienen 2 pistilos. Entonces ustedes prácticamente mirando los pistilos pueden ver si esa flor viene o no con frutos dobles. Por tanto, en el raleo, en el ajuste de carga, nosotros podríamos eliminar esas flores y de un raleo, no sé, que acá que están ya desarrollados.
Por lo tanto, la idea es eliminarlo y dejando frutos que están sanos para favorecer su crecimiento y con eso tener mejor cosecha desde el punto de vista de la calidad. Entonces, en conclusiones generales, como yo les decía, nosotros no hemos hecho un estudio propiamente tal, sí, hemos aprendido un poco de la experiencia, ¿ya? Y no son recomendaciones que si un incendio ocasiona daño y trastorno en la madera, hojas y yemas florales, en la zona sí pueden tener ciertos trastornos, ¿no es cierto?, como lo que mencionamos. Acá es clave, ¿no es cierto?, en madera que está sana, de manera de tomar una decisión de poda acorde al estado de la madera, pero no podar como una recomendación única para todas las plantas o para todos los huertos. Analizar las yemas para ver si tenemos este trastorno que les mencionaba, de manera de empezar en la poda de invierno haciendo ajustes de carga o después en realidad, ¿no es cierto?, dejar todo. Son huertos que están prácticamente rodeados de bosques, que tienen pocos caminos, que tienen poca salida, incluso arriesgando la vida de los productores, que en ese momento esta señora, que es la señora Laurentina, se tuvo que poner a una planificación y ordenamiento territorial adecuado. Y eso son políticas de Estado que se debieran discutir. Entonces, ¿por qué un productor lo hace y otro no lo hace? Entonces, son cosas que tenemos que cuestionarnos de alguna forma, ¿no es cierto? Porque en realidad, de la maleza, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la masa, la biomasa que hace más factible de que este huerto, que estamos hablando de realidades iguales, pero con distintas orientación desde el punto de vista productivo. Vamos ahora, por favor, invito a Marco a acercarse acá a la tarima. Bien resumida, digamos. ¿Habría algún otro tipo de recomendación de carácter fisiológico que pudiera implementarse aparte de lo que son las podas o un manejo de... Como yo lo dije, lo reiteré creo que en muchas oportunidades, la realidad productiva es muy distinta a la tecnología. Por ejemplo, el caso de la caulinita, que a veces no son compatibles con los incendios. El principio de la caulinita es que te refleja la radiación solar. Y tú en un incendio tú no tienes radiación solar porque tienes humo y tienes fuego. Tienes calor y humo. No tiene nada que ver. Entonces hay que tener mucha precaución con la recomendación. ¿Ya? Lo otro sería enfriar la planta con agua, pero ellos ni siquiera tienen agua para... Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Esparza y trabajo en Quillón, en la municipalidad. Bueno, la reacción típica del calor. Y se quiere salvar la planta. No, pero mi tema iba para el tema suelo. Vamos a tener un gran desmoronamiento. Ya tenemos hartas zonas que son para sí tienen otro tema como universidad, cómo poder tratar ese tema. Sí, doctor. Bueno, hay una saturación de agua en la parte del suelo, lo que puede generar cierto deslizamiento. Eso va a ocurrir, ¿ya? Eso es lo más probable. Ahora, ¿cómo tomamos algunas medidas para poder evitar el problema? Forrajeras que puedan cubrir en un periodo corto este sitio afectado. Eso lo aplican y lo hacen los forestistas. Maquinaria, por ejemplo, un agrado cincel, que fue un poco lo que hicimos con el caso de la señora, que la tapa de los dos. No sé, yo creo que el que más tiene es que favorecer la penetración del agua. Esos árboles frutales, bueno, una taza como hacían los árabes regaban, y ahora que tengo aquí representantes de España. Soy árabe. Pero he visto hasta el día de hoy riego de frutales en tazas por revisar las zonas y zonas donde veas zonas de coluvios, precipitaciones, y que eso está estudiado por la doctora Mardona en Concepción, por ejemplo, precipitaciones sobre los 90 milímetros que te caigan dentro de un plazo corto, te van a venir el desplazamiento de masas de suelo. Entonces, yo iría atento a eso y simplemente detectar dónde están estas personas viviendo, y hay que estar preparado para evacuarlas rápidamente o si se puede antes. Sobre ya los 50-60 milímetros ya es más probable que los suelos sufran este hinchamiento y esta masa que aumenta el peso y se den plantaciones forestales introducidas. Eso se da más rápido. Lo hicimos con un estudiante, me acuerdo, de Alemania, que publicamos hace un año, con la pendiente se van y se desplaza la masa completa con lo que vaya arriba, árboles, lo que sea, y generan los conos pluviales.
Entonces, yo lo primero detectaría dónde están las personas. ¿Consultas? Bueno, aquí una observación en realidad que importante, los dos lo recalcaron, de nuevo un poquito abordar ese tema de las políticas públicas, algo de la investigación y cómo nosotros contribuimos a generar, como son los incendios forestales, que son principalmente causados por actividad humana. Por lo tanto, me gustaría ahí escuchar un poco su visión. La de ambos, por favor. A ver, Arturo, bueno, uno tiene que considerar siempre la historia, lo que es. Nosotros tenemos que abocarnos a nuestra realidad. Yo creo que esta tecnología nos lleva a que se esté desarrollando, digamos, este año. Y es lo que nos va a permitir y que debiéramos empezar a usar si queremos saltar, digamos, de un país subdesarrollado a un país ya desarrollado, empezar con la planificación. Estamos de acuerdo para que todos de alguna forma quedemos conformes. Felices no vamos a quedar nunca, eso te lo doy firmado. ¿Ya? Somos una especie, siempre vamos generando problemas. Y el avance muchas veces del suelo como un sistema, son una población que se empobrece. Al empobrecerse empiezan a haber los problemas sociales. Al haber los problemas sociales se debe implicarse en los problemas políticos. Y si las políticas son mal aplicadas o mal entendidas, empiezan los problemas sociales, empieza el deterioro de los suelos y empieza también un deterioro de la calidad de la alimentación. ¿Ya? Y por eso es lo que diría los estudiantes que están allí, dando todo, desde la medicina, desde la calidad de alimentos, y eso es lo que hay 3 estudiantes que son los colegios de viejo que, entonces pensar que hoy día una disciplina te va a solucionar los problemas es un error, o sea, de partida tiene que ser multidisciplinario. Los miembros de ese proyecto tan sencillo que a lo mejor pareciera, participamos, somos de distintas disciplinas, no somos de la misma disciplina, somos todas distintas disciplinas. ¿Ya? Entonces, y ya los geógrafos están muy fuertes avanzados en eso y nos permiten poder modelar y adelantarnos los problemas, que es lo que yo te digo 15 años atrás, 20 años atrás, ni siquiera lo conversábamos. A lo mejor en Europa probablemente el colega que es la especie humana como especie va a depender qué tan inteligente es, la capacidad que tenga de prever los problemas que vamos a enfrentar. Más inversión en investigación y utilizando todas estas herramientas de verdad, no vamos a ser capaces, esa es la verdad. La historia lo dice, los grandes imperios han desaparecido. ¿Cuánto nos queda? No sé. Medio apocalíptico. La verdad que estudiando el efecto de los incendios. Porque si ustedes se fijan justamente en mi charla, yo traté de llevar de la práctica, pero de lo que hoy día se hace para mitigar el cambio climático, en el fondo, o sea, el tema de los frutos dobles, es un tema que está generando la temperatura a nivel global. Y son investigaciones que hay que avanzar. Y uno tiene que llevarlo a esto porque el forestal, que aquí creo que son los 2 actores claves, o sea, aquí está el sector rural y el sector forestal, y hay que decir las cosas como son, digamos. Y en ese sentido creo que aquí la cosa no pasa solamente por un tema público, de Estado, sino que también pasa un tema privado, porque tanto en explotación forestal. Entonces, ustedes vieron el ejemplo, o sea, un huerto, un suelo, en donde había una planificación, donde había un camino de evacuación, donde había un cortafuegos, donde los bosques están mucho más alejados de las zonas rurales, y que no, el incendio lo único que sufrió fue el humo, digamos, el efecto del humo, ¿ya? Y otra situación más crítica, donde una productora, ¿no es cierto?, que prácticamente para simular un poco cuál es la mejor, cuál es la proporción ideal de rural forestal. Claro, eso, perdona que te interrumpa, eso es lo que me llama a mí la atención. Exacto. ¿Cómo es posible? Porque yo vengo de Chile desde el año 95, ¿no? Que ya en por naturaleza chilena, que esto de que diablo sea. A ver, que yo entiendo que es una empresa, y una empresa, el objetivo es ganar plata, cueste lo que cueste, de California, etc., en un país que tiene una historia en la industria maderera bastante longeva, importante, etc. Es que yo no sé aquí qué más me da. El sector rural, del cual nosotros estamos mostrando hoy día, porque lo mostró Guillermo, todo un empresario, productor de cerveza, no tiene este problema porque en realidad tiene su plantación en el valle, y donde hay resguardo, y está todo controlado, digamos. A menos que tengamos una catástrofe y se queme todo, digamos, todo Chile. O sea, tenemos que hacer cosas de ese tipo, poda. Ahora, ¿quién se hace cargo de eso? Es un tema
de Estado, pero también es privado, porque son productores que son privados, porque ellos tienen una propiedad privada y los forestales también son privados, por lo tanto no puede ser aparte, se pueden separar y estar juntos. Y ahí estará la tecnología, las universidades para apoyar. No, si yo estoy de acuerdo contigo, que la ordenación en este No, caso... yo creo que fue porque compró... un problema político... Compró un terreno donde estaba todo más organizado. Y los productores plantan cerezo porque ven una oportunidad. Y pueden tener, de repente cambian, ¿eh? Producen animales, después o tienen hortalizas, y de repente dicen, oye, el cerezo, que es otro tema que te podemos estar toda una tarde tomando una cerveza. También hay productores arraigados que viven de esa cereza de la costa. Pero fue accidental, como tú dices. Pero no es que nosotros estemos abocados a estudiar el tema de los incendios, ojalá que no lo sigan. Que vendieron y llegaron Sí, las forestales. probablemente. Ya, yo creo que ese Sí. es más probable que haya comprado la persona. Yo creo que No lo sé, eso no lo puede conozco ver la historia. lo de Quillón. Mucho pequeño agricultor que tenía cerezo, ¿quién compra? Las forestales. El único cliente que y empiezan a justamente ocupar el espacio. Y no, muchos productores chicos que compran, plantan también árboles porque se los compran. Que eso también yo lo encuentro, que esa cosa yo la encuentro un poco descabellada. Y el hecho de que de repente planten árboles en su propio campo, eucalipto por ejemplo. Bueno, sí, ya me parece ya aberrante. Sí, yo no... Porque si te digo ya de la disciplina ya es... Sí, a mí me suma a esta condición. Y por otro lado, hay empresas pecuarias que tienen grandes producciones de materia orgánica, hablamos de purines, de estiércol, degradado. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, mi impresión a raíz de lo que veo cuando uno sale y conversa por aquí y por allá es que la historia me ha enseñado que en el área de Somostré, en la sensitiva, tú no puedes hablar de calidad de suelo desde el punto de vista solamente romántico, o sea, calidad son varias cosas, varios indicadores que se incluyen. Sin embargo, los programas han metido millones de dólares, ¿no? Estamos desde su estamento central. ¿Y qué es lo que subvencionan? Fósforo, encalado. Esto y se acabó. Pero cada situación es particular. ¿Y dónde está la subvención? Si vamos a mitad. Yo mismo me sorprendí lo barato que resultó al elegir un buen material y la retiro. Y esas son zonas que han estado bajo los programas de regulación de suelo por décadas. Y yo insisto, libero de culpa y que tiren la piedra, que sea libre de pecado a los colegas, porque sé que los programas vienen de arriba y hemos conversado como academia con la gente, como sociedad, y junto con la erosión, dando los mismos recursos que hoy día existen. No hay que poner un peso más, un peso menos, pero de nuevo, organizando la información, organizando un poco la sociedad, debiéramos tener mejores resultados. Eso es lo que yo creo que analizo. Y más encima, bueno, como todo un proceso, evidentemente yo entiendo que a lo mejor 10, 15 años atrás nadie producía más. Listo, yo, señores, voten por mí mañana porque voy a favorecer las pymes. Y ahí hay un negocio tremendo para nuestros alumnos que egresan, que son comprometidos con la parte ambiental, que hoy día lo entienden y qué sé yo. Y yo no veo ni una ayuda a usarla en otro momento. Los resultados en la parte física son impresionantes. Pero eso es lo que te puedo decir, o sea, ahora en cuanto a por qué no generamos con la empresa privada, yo creo que de repente el Estado tiene un rol, simplemente sabe empresa, por esto, ustedes bien antes van a tener que hacer esto vamos a ordenar así, van a patalear, porque como dice mi amigo acá, mi colega, Juan Carlos, yo veo al mundo político feliz ahí, cuando quieren sacar algo, lo sacan, si no hablamos con cuestiones. Y yo te digo lo mismo, los estudiantes de agronomía saben, hablamos de clase de capacidad de uso. Tú no puedes poner forestal en clase 1 o 2, y dejamos la 6 que le corresponde, y si le gusta, bueno, y si no, pero el negocio puede ser tan bueno que van a hacer. Y van a cumplir. Si no hay ni siquiera que pelear, hay que hacerle ver, y de repente hay que hacerlo. Bueno, agradecemos a nuestros dos charlistas, a nombre de la Facultad de Agronomía y del CIDELI Chile también, por apoyarnos en esta actividad.